Hola a todos compañeros electrónicos, esto es Fundamentos de Circuitos Eléctricos y el día de hoy vamos a analizar un pequeño proyecto, el que están viendo en pantalla. Pero primero vamos a analizar un poco los componentes del circuito. En principio tenemos un diodo LED, ya saben que es el foquito, un foquito en pocas, pero el nombre es un diodo LED. Este nos va a dar luz en pocas. Y Y la luz, o sea, la luz del diodo LED la produce aquí, en este espacio muy pequeño, es lo que nos da la luz. Ahora vamos a analizar los transistores. Eh, Tenemos dos tipos de transistores, los transistores bipolares y los de efecto de campo. Eh, Nosotros vamos a trabajar con los bipolares, pero aquí les va cómo identificar cada uno. El bipolar es solo está recubierto por resina normal y el de efecto de campo está con una placa de metal. Los transistores nos sirven como interruptores y amplificadores y tenemos sus partes que son el emisor, la base y el colector. Ya, ¿cómo funciona un transistor? Ya, para empezar tenemos dos tipos de transistores bipolares, el PNP y el NPN. Nosotros vamos a utilizar NPN, pero les voy a explicar el PNP que hace en pocas. Entonces, PNP significa positivo, negativo, positivo. Y en este transistor, la corriente se va a... La corriente se va a dividir. Sí, es decir, va a salir de estos dos. O sea, es decir, va a entrar por aquí una corriente y se va a dividir. Ahora, el NPN, que es negativo, positivo, negativo, van a entrar dos corrientes y el transistor las va a acumular en una sola, en este caso la IE. Ya. Y ahora una fotorresistencia, que también la llamamos LDR, y, o sea, utilizamos esta fotorresistencia cuando hay tiempos de reacción baja. Es decir, no solo para sensores de luz y así. Esta fotorresistencia tiene un material que al aplicarle luz eh, aumenta su resistencia, pero nosotros lo vamos a usar al revés, o sea que cuando no haya luz, su resistencia va a bajar y se va a encender el circuito y va a permitir el flujo de la corriente. Entonces vamos a ver el circuito. Ahí tienen el circuito, pueden ver el circuito y les voy a enseñar cómo comprobar un transistor, si es, o sea, cuál es la base, cuál es el colector y el emisor. Entonces, para eso necesitamos nuestro multímetro y les voy a indicar dónde tienen que poner. Este de aquí. Para medir los transistores debemos poner en la medida de diodos, que se las voy a indicar aquí. Este de aquí. Ese es para medir diodos, el amarillo. Entonces ponemos nuestro multímetro en esa unidad. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la base y cuál es el emisor y el colector? Entonces, tenemos nuestro transistor aquí, este cosito negro, tan muy pequeño. Entonces, lo voy a retirar para medir. Entonces,
modificamos el circuito. Esto es solo para medio. Entonces tengo las dos puntas y en en el terminal del medio vamos a poner el positivo y en el terminal y en los otros terminales vamos a poner el negativo, es decir, el cable negro. Entonces yo pongo aquí, tengo la pata 1 y la pata del centro, me dan estos valores. Y con la tercera pata me da un valor menor. Entonces el emisor es el que tiene mayor, el que nos dio mayor, es decir, el número mayor, ese va a ser el emisor. Ya, eso sería como comprobar. Y ahora vamos a restablecer el circuito. Retiramos multímetro. Este es un circuito que detecta el nivel del agua. Es decir, tengo estos cables a diferente altura, con diferente largo para medir. Como ven, el cable en naranja tiene es más corto. Y se les voy a explicar por qué. Tenemos, tenemos tres diodos LED que nos van a indicar el nivel del agua conectados a una resistencia para que no se nos quemen. Y tenemos una resistencia conectada al positivo para hacer un positivo común. Es decir, esta resistencia de aquí es una resistencia de 1K y corresponde a al cable azul, que es el común. Va a ser el común. Entonces vamos a alimentar el circuito. Claro, y en los transistores está unido los cables verde, amarillo y naranja con los que vamos a variar el transistor. El funcionamiento del transistor es que al conectarlos a la base, sí, al colector y al emisor, no va a haber corriente, pero al meterle una corriente en la base, va a variar el transistor, es decir, nos va a permitir el flujo de corriente. Mientras más corriente se introduzca en la base, más va a permitir el flujo de corriente. Entonces vamos a alimentar el circuito. Ya, recordemos que el agua nos va a ser conductor, entonces al unir estos dos cables, al meter estos dos cables en el agua, se va a encender el diodo 1, que es el nivel de agua más bajo, y cuando el agua suba hasta el cable amarillo, se va a encender el siguiente foco, es decir, se van a encender a la vez. Este sería primer nivel de agua y este sería segundo nivel de agua. Y eso sería todo por este circuito. Ahora vamos con el de la fotorresistencia.
Igual, en el de la fotorresistencia tenemos un transistor y en este caso un potenciómetro para variar la intensidad del LED. El potenciómetro está conectado a una resistencia extra, y en este caso las resistencias están en un mismo nodo, o sea, están en serie, y los cables café son un negativo en común. Entonces vamos a alimentar el circuito. Como ven, el circuito se enciende ya que no hay, hay un, no hay luz, es decir, el cuarto está oscuro, pero con una luz más, pero en caso de que la luz exterior, si hay luz exterior, no va, no se va a prender. Y cuando llegue la noche, se van a prender, o sea, retiro la luz, se prenden. Pongo la luz, se apaga. Y en este caso el potenciómetro nos ayuda a variar la intensidad de los diodos. Entonces bajamos la resistencia y van a aumentar la luminosidad. Es decir, estamos aumentando la corriente. Y eso sería todo. Adiós.